y a través de nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra página del Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. Bienvenidos una vez más al programa de capacitación en investigación para el Instituto Superior Tecnológico de la SUAY, a cargo del Grupo de Investigación EduSur de la UNAE. Este evento es organizado por la Unidad de Relaciones Interinstitucionales y la Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Tecnológico de la SUAY. Hoy ponemos a su consideración la charla número 4, titulada Metodologías y métodos de investigación, para lo cual nos acompañan la doctora Blanca Mendoza y el doctor Francisco Martínez Ortega, a quienes damos la más cordial bienvenida, y voy a proceder a dar lectura a la biografía de nuestros facilitadores. Blanca Mendoza Carmona es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Xalapa, México, maestra en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana de México y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Se especializa en temas de género, interculturalidad, educación superior y didáctica de la investigación educativa. Ha participado y dirigido investigaciones educativas en México, España y Ecuador. Actualmente trabaja como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Educación, Ecuador. Es subdirectora del Grupo de Investigación EduSur, donde colabora en las sublíneas de investigación Infancias, Género y Migración en Contextos Educativos desde Perspectivas Subalternas y Epistemologías, Metodologías y Didácticas de la Investigación Educativa desde Perspectivas del Sur. Por su parte, Francisco Martínez Ortega es licenciado en Psicología y maestro en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana, México, y PhD en Ciencias del Lenguaje por la Universidad Pompeu Fabra, España. Es profesor investigador de la Universidad Nacional de Educación y miembro del Grupo de Investigación EduSur. Está interesado en estudiar procesos de producción textual y lectura, comprensión y criticidad, desde una perspectiva que articule dos aspectos del aprendizaje: la apropiación, aspecto cultural, y la adquisición, aspecto cognitivo. Con estos referentes, también investiga sobre didáctica de la investigación educativa. De esta manera, le cedo la palabra a nuestros facilitadores, agradeciéndoles como siempre por este aporte a nuestra institución. Bienvenidos, Blanca, Francisco. Muchas gracias, Vinicio. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, como Vinicio dijo en la presentación, Paco y yo llevamos ya pues unos 10 años trabajando estos temas de investigación. Nos interesa mucho la cuestión de investigación educativa, pero bueno, también hemos trabajado mucho la parte de metodologías y métodos, también las cuestiones más epistemológicas de la investigación, que es un poquito de lo que les vamos a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, esperamos sea de interés y de utilidad para todos ustedes. Y bueno, quisiéramos comenzar esta sesión pidiéndoles una breve participación que pudieran hacer tal vez por el chat de aquí, quienes están en la sesión de Zoom, pero también invitamos a las personas que estén en Facebook a que puedan participar a través del chat, si es posible. Y quisiéramos partir con una pregunta para ustedes, que es si consideran que metodología y método son lo mismo o no, si hay una distinción. Entonces nos gustaría conocer sus opiniones muy brevemente, no tiene que ser algo como muy elaborado, pero si pudieran escribir súper breve algo en el chat, nos gustaría escucharlos o leerles más bien. Listo, entonces vamos a dejar un par de minutitos para ver si hay participación y ahora ya nos arrancamos con la charla.
Bien, entonces vamos a continuar para tampoco estar mucho tiempo. Aquí creo que tenemos una intervención, ¿no? Voy a leer, tenemos esta intervención. Muchas gracias, Claudio. Él nos comenta, ¿no? El método es el camino, la metodología es todo, es un proceso. Muy bien, gracias, Claudio. Y bueno, para tampoco quedarnos mucho en esta parte, quisiéramos partir justo de esta reflexión que hace Claudio para hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos decidido para esta charla justo empezar haciendo esta distinción entre lo que es metodología y método, ¿no? Que para nosotros es al menos un tema bastante recurrente y que observamos no solo en las clases con nuestros estudiantes, sino también en las discusiones y reuniones que tenemos con compañeros, ¿no? Siempre hay un poco este debate sobre cómo conceptualizar o comprender lo que es metodología y luego lo que implica el método. Ah, ok, está siendo grabada, listo. Es que salió ahí el audio. Bien, entonces, bueno, ¿qué hemos encontrado nosotros a partir de todos los referentes que tenemos y también que hemos trabajado, ¿no? Y de todas las discusiones que llevamos estos años, bueno, realizando? Encontramos que hay una falta de claridad en el uso de estos conceptos, ¿sí? A veces se usan de una forma muy arbitraria o incluso a veces se usan como si fueran sinónimos. Y consideramos que es muy importante primero hacer esta distinción antes de abordar lo que es un diseño metodológico, ¿no? Porque justo esta comprensión nos permite luego trabajar otras cuestiones más profundas. Entonces, bueno, desde nuestras experiencias nos hemos dado cuenta que el uso de la palabra metodología, bueno, como les dije, a veces no se comprende muy bien o incluso puede ser usado de esta forma más arbitraria. Por ejemplo, en nuestro campo muchas veces escuchamos que hablan sobre metodologías del docente, ¿no? Cuando realmente a lo que se quieren referir es a estrategias didácticas o formas de dar una clase, ¿no? En algunos casos también escuchamos, bueno, son los pasos para obtener esta investigación, que esto se referiría tal vez más al método, como decía Claudia, y que bueno, de esto les hablará Paco un poco más adelante. Y en otros casos nos encontramos con que, bueno, sobre todo para los estudiantes, pues metodología es este apartado, ¿no? Que hay en los proyectos de investigación y que hay que rellenar con lo que nos piden. Entonces, bueno, vemos todas estas como acepciones y ya que buscamos nosotros para este conversatorio encontrar como un punto en común para discutir, queremos iniciar planteando este debate y luego abordar otros temas referentes a lo que es la metodología o más bien metodologías, que aquí ya les estoy dando una pequeña idea de lo que vamos a trabajar y sobre todo también recuperar algunas de las discusiones que hemos tenido con ustedes en charlas anteriores que también nos parecen muy interesantes, ¿no? Entonces creemos que esto es importante también para alejar lo que es el concepto de metodología o metodologías de lo que encontramos como en los clásicos manuales, ¿no? De metodología que muchas veces nos llevan a esta idea del recetario, ¿no? O sea, de que la investigación es una serie de procesos súper definidos como una receta y que hay que seguir y se acabó. Entonces queremos aprovechar este espacio para llevar a esta discusión. Bien, entonces ahora le cedo la palabra a Paco. Bien, entonces, como ya les adelantó Blanca, ¿no? Creemos desde la enseñanza de la investigación que es súper importante entonces distinguir entre metodología y método, que conceptualmente no sean muy alejados, ¿no? Que están muy relacionados, pero en el momento de hacer investigación, en el momento de enseñar a hacer investigación, es necesario distinguirlos, ¿no? Porque en metodología, justamente, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Es simplemente el estudio del método, ¿no? O sea, la metodología es aquello que está más allá del método, que lo estudia, que lo reflexiona, ¿no? Entonces, reflexiona esos pasos, digamos, para construir conocimiento en cualquier área de estudio, ¿no? Entonces, así formalmente, ¿no? Metodología es el estudio, reflexión crítica y fundamentación de los métodos, ¿no? Entonces, digamos, después de una serie de reflexiones, de una serie de revisión de referentes también, dependiendo de cada área, uno va a tener varias opciones de pasos, ¿no? De métodos, ¿no? Entonces, siempre va a haber este paso previo a la definición de un método que es la reflexión metodológica, ¿no? Entonces aquí ya es cuando ya se empieza a nublar, digamos, la distinción entre uno y otro, porque cuando uno empieza a pensar
bueno, ¿cómo voy a estudiar esto, no? ¿Qué clase de objetivo tengo? ¿Qué tengo que hacer para estudiar X o Y cosas, ¿no? Entonces es ahí cuando ya empezamos a nublarnos, ¿no? Pasamos de la reflexión a la definición de ya estos pasos. Entonces es muy importante en la práctica y en la enseñanza sobre todo, distinguir estas dos cuestiones. Eh, y ahora le cedo la palabra a Blanca. No sé si se me ha pasado algún detalle de esta cuestión, ¿no? No, esto también lo voy a explicar yo. Entonces, como les decía entonces, aunque están bien relacionados, no son lo mismo. Vamos a seguir insistiendo mucho con esta idea porque de verdad que muchas veces, ya sea a nivel posgrado o a nivel grado, los estudiantes tienden mucho a confundir entre metodología y método, incluso usarlos como sinónimos, y creemos súper importante enseñarlos muy, eh, muy aparte, ¿no? Entonces, cuando ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tenemos una idea de qué es lo que queremos estudiar, ¿no? Pensemos un poco en nuestras propias áreas, ¿no? Siempre vamos a dar ejemplos de lo que conocemos de nuestras propias áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tecnología en el aula, ¿no? El impacto de la tecnología en el aula. Entonces, si uno revisa referentes de diferentes maneras de investigar, ¿no? El impacto de tecnología en el aula, se puede encontrar una serie de, mm, de ideas, ¿no? Una serie de vertientes, ¿no? De cómo se investiga una cosa en particular, ¿no? Si uno hace una revisión de estas, va a encontrar varios métodos, ¿no? Es lo que nosotros le queremos llamar modelos de métodos. Y aquí hay otra distinción más, ¿no? El método, si bien es ese apartado que nos dice qué proceso sigo para investigar algo, los modelos son esas maneras de investigar que ya están eh, como estipuladas o que ya están muy definidas por un área de investigación. Eh, por ejemplo, en el área que les estoy comentando de tecnología y educación, ¿no? Del impacto de tecnología en un aula, ¿no? Podríamos tener diferentes modelos, ¿no? Uno de ellos que a mí me gusta mucho se denomina ingeniería didáctica. Entonces, la ingeniería didáctica te propone una serie de pasos para investigar cómo está resultando un artefacto didáctico, que puede ser un sistema de actividades o puede ser un material didáctico, o toda una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, te explica paso a paso qué debes hacer, ¿no? Es un modelo, ya uno lo adapta a sus circunstancias, ¿no? Eh, Dependiendo también de sus intereses. Entonces, hay varios modelos, ¿no? La etnografía de aula es un modelo más, ¿no? Puede haber modelos experimentales también. Hay una serie de ideas ya establecidas que nos sirven como punto de partida para definir nuestro propio método. Pero lo que sí le digo siempre a mis estudiantes es que la parte de método siempre va a ser propia, ¿no? Cada trabajo es diferente, cada cuestión que estudiamos es diferente, entonces, aunque sí haya modelos y nos den ideas, pero nosotros en nuestra propia investigación, ya sea para nuestra tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, etcétera, o nuestros proyectos de investigación ya como profesores, ¿no? Ya cuando definimos nuestros propios pasos, ¿no? A nuestra propia realidad y nuestro propio contexto. Entonces, ese método ya es único, ¿no? Cada investigación tiene su propio método. Eh, y si bien, como les digo, hay modelos, pero siempre nosotros en nuestras propias definiciones nos distinguimos de esos modelos y tenemos nuestras propias definiciones, ¿no? Entonces, justamente llegamos a definir nuestros métodos haciendo reflexión metodológica, ¿no? ¿Por qué quiero estudiar esto, no? Y cómo lo debo estudiar, ¿no? Y ahí hay ciertas vigilancias sobre cómo construimos conocimientos, que ya Blanca les hablará más, ¿no? De esto. Pero entonces, siempre les pongo este ejemplo a mis estudiantes, ¿no? En algún momento, algunos aprendices, ¿no? De investigación, siguiendo el mismo ejemplo de lo que aprenden los niños, ¿no? Proponían una encuesta, ¿no? Yo les decía, ¿realmente creen que pueden
analizar cuánto ha aprendido un niño a partir de una encuesta, decirle, aprendí mucho, poquito o nada, ¿no? Que el niño diga eso, o hay que hacer, no sé por qué me silenciaron. Entonces ahí llegamos a otras reflexiones sobre cómo construir conocimiento, que es reflexión metodológica, que en algún momento va a desencadenar en que definamos nuestro propio método, a pesar de que nos estemos basando en algunos modelos que haya dependiendo de nuestras áreas de estudio. Bien, gracias. Entonces, sobre lo que estaba contando Paco, aquí, por eso que creemos que es importante hacer esta como distinción, ¿no? De tres cuestiones. ¿Qué es metodología? ¿Qué es el modelo de método, que es como lo estábamos llamando? Y luego el método específico de cada investigación que hacemos, ¿no? Esta distinción es importante porque nos va a permitir posicionarnos como investigadoras, como investigadores, y también ser más conscientes de qué es lo que estamos estudiando, cuál es ese objeto de estudio, tema de estudio que vamos a abordar, y también de el cómo vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces, como les contaba Paco hace un momento, hay que pensar que, bueno, el método que vamos a utilizar en cada investigación, si bien parte de un modelo que nosotros podemos decidir cuál va a ser este modelo, y que luego más adelante hablaremos un poquito de esto, ya luego cada método se define de acuerdo, bueno, a las circunstancias particulares de la decisión, de la investigación que vamos a realizar, también a las circunstancias particulares de los participantes o del ambiente en el que vamos a trabajar, de las decisiones metodológicas que vamos a tomar también, y también de la responsabilidad, ¿no?, que vamos a asumir como investigadoras e investigadores. Entonces, por eso ponemos estas distinciones. Recordemos que esto de los métodos, o como decía Paco, el modelo de método es justo eso, ¿no? Una guía, un modelo, ideal, por eso ponemos esta foto aquí a seguir, mientras que el método específico ya va a ser el cómo yo voy a adaptar ese método a mi propia investigación. Y a nosotros con nuestros estudiantes también nos gusta ponerlo un poco así porque, bueno, sobre todo para alguien que tal vez todavía tiene dificultades o que está apenas abordando las cuestiones de investigación, esta representación más gráfica puede ser útil, ¿no? Entonces nos gusta plantearlo de esta forma, o sea, como decía al inicio Claudio, la metodología es el todo, ¿no? O sea, a mí también me gusta hablar sobre diseño, porque eso también puede clarificar un poco el concepto, ¿no? O sea, la metodología es todo lo que engloba ese diseño que yo voy a trabajar de una investigación particular, ¿no? Y dentro de este diseño, pues yo decido qué método o métodos, porque no es que solamente pueda escoger uno, justo en ese diseño yo puedo decidir y argumentar el por qué utilizo un modelo de método o varios modelos de método. Esto lo engloba también las técnicas que voy a utilizar, que son como estas cajas de herramientas, por así decirlo, para llevar a cabo el proceso, o sea, los métodos y los instrumentos, ¿no?, particulares que yo voy a trabajar. Entonces, aquí también, para hablar un poco sobre los instrumentos, bueno, estos son los que nos ayudan ya de forma más práctica o directa, por así decirlo, a construir los datos. Aquí nosotros hacemos un poco esta reflexión y esta crítica, ¿no?, a este concepto, a esta idea de la recolección de datos que seguro todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? El ir como recolectando datos como si estuvieran ahí regados y yo simplemente llegara y los voy recolectando, ¿no? Entonces, más bien hablamos sobre construcción de datos porque finalmente vamos a ser nosotros quienes interpreten, den un sentido, midan, trabajen, ¿no?, esa información a la que vamos a estar o que vamos a obtener, ¿no?, a partir de, bueno, todo el diseño metodológico y particularmente la aplicación de ciertos instrumentos. Y aquí también nos gusta aprovechar para hacer esta distinción entre lo que es análisis y resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que también a veces parece haber como una confusión, ¿no?, entre estos dos conceptos, como si fueran sinónimos. Análisis y resultado es lo mismo, pero no. Obviamente están vinculados, ¿no? Sin un proceso de análisis, de sistematización, de procesamiento, de categorización, de operacionalización, etcétera, de acuerdo al tipo de investigación que hagamos, no tendríamos resultados.
pero los resultados son justamente lo que resulta de ese proceso de análisis, ¿no? Entonces aquí nos gusta hacer también como esta sugerencia a los estudiantes sobre que ellos dentro de su diseño metodológico expliquen cuál es ese proceso de análisis, ¿no? Y bueno, aquí no vamos a abordar justo en métodos de análisis porque eso sería ya súper extenso, pero bueno, sabemos que hay métodos particulares para analizar los datos, ¿ok? Y justo después, o sea, explicar ese procesamiento es muy importante, ¿no? Pero de ese análisis, como dije, de ese procesamiento que podría ser a través de categorizaciones, de redes, de operacionalización de variables, etcétera, entonces de ahí obtenemos resultados, que es lo que escribimos, ¿no? Entonces ese es el vínculo entre uno y otro, por así decirlo. Bien, bueno, y aquí también queríamos decirles, ¿no? O sea, cuando hablamos de esto que es metodología de la investigación, lo pongo así un poco entre comillas, creo que hay que preguntarnos primero a qué investigación nos estamos refiriendo, ¿no? Porque también me gusta explicarles a los estudiantes que no existe una metodología de la investigación, ¿no? Sino que hay tantas metodologías como investigaciones y como investigadoras e investigadores hay, ¿no? Porque, porque, bueno, obviamente este diseño metodológico, que de lo que hablábamos antes y que también Paco les ha dicho, pues va a depender y va a cobrar forma a partir de las preguntas, de los objetivos que tengamos, de los posicionamientos personales, teóricos, epistemológicos, metodológicos, incluso políticos que tengamos, de las circunstancias particulares, del tipo de estudio que realizamos, si es de campo, si es de laboratorio, etcétera, de las decisiones. Entonces, todo eso le da forma a este diseño metodológico, ¿no? Que es muy particular, y de ahí también un poco el nombre del conversatorio. No hablamos de metodología de la investigación, porque nos estaríamos refiriendo a una sola y quién sabe cuál sería, sino de metodologías de la investigación, ¿no? Y que justo Paco les decía, ¿no? Bueno, pensar en el diseño metodológico va más allá de decir método, técnica, instrumento, ¿no? Sino que hay que también hacer esta reflexión sobre qué quiero conocer, por qué lo voy a conocer, para qué, a quién o quiénes va a beneficiar esto, ¿no? O a quiénes lo necesitan, de dónde sale esta necesidad de hacer una investigación sobre un tema particular, ¿no? Y también el por qué yo como investigador o investigadora estoy tomando ciertas decisiones, eligiendo ciertas cosas y no otras. Entonces, bueno, todo esto es importante. Y aquí, bueno, entender que metodología no es como solo un capítulo, ¿no? Que rellenamos poniendo tipo de investigación, método, técnica, instrumento, sino que conlleva un compromiso que implica reflexividad, ¿no? Esto que les decía Paco, y que nosotros, bueno, no nosotros, ¿no? Sino desde los referentes, desde la didáctica de la investigación, bueno, desde varias disciplinas, se habla de epistemología, ¿no? O sea, metodología y epistemología son algo que van siempre o debe ir siempre de la mano, porque sin una, o sea, si solo nos fijamos en el método, el proceso, en los instrumentos, pues estamos cayendo en una especie de trabajo como sin reflexión, ¿no? Sin fundamento del por qué lo hacemos. Un proceso que podría ser incluso hasta burocrático y se acabó, ¿no? Entonces, la epistemología es necesaria en ese sentido, esta reflexión epistemológica también para posicionarnos, responsabilizarnos frente a nuestra propia investigación y bueno, pues también, ¿no? Este posicionamiento y esta explicación sobre el por qué vamos a hacer ciertas cosas. Porque si no, bueno, carecería como de coherencia, ¿no? Lo que estamos haciendo. Bien, entonces le dejo ahora la palabra a Paco. Gracias. Entonces, bueno, como saben, como anuncié al principio, mi área es entré perdón, a investigar sobre didáctica de la investigación precisamente por los procesos de producción escrita, ¿no? En este caso de aprendices a investigadores, ¿no? Que están investigando y escribiendo lo que investiga, ¿no? Entonces, esta es una parte que me da muchas nociones de cómo van entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, lo que me encuentro mucho es que en la escritura de los estudiantes es esto, ¿no? Tomar a la metodología
como simplemente anunciar una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces, como que he encontrado en esta serie de hallazgos que se entiende a la metodología como esta parte de receta que hay que poner como, como si fuera un trabajo burocrático, ¿no? Entonces, esto no es así. La metodología es más hacia reflexionar qué es lo que quiero investigar y cómo se construye el conocimiento en esta área, ¿no? Entonces, normalmente hemos encontrado que generalmente simplemente se toma como este apartado donde se anuncia un paradigma. Esta investigación es cualitativa, esta investigación es cuantitativa y se acabó, ¿no? Es más que eso, ¿no? Es más que también decir, y bueno, voy a hacer esto, a hacer una encuesta, luego voy a hacer una entrevista, luego voy a analizar estadísticamente la encuesta y se acabó, ¿no? Entonces, es más que anunciar todas estas cuestiones y es más que citar a ciertos autores que ya están bastante consagrados en esto y que han propiciado estos manuales que justamente enfocan a los estudiantes indirectamente, ¿no? No creo que eso sea su objetivo, pero hace que los estudiantes tomen a la metodología de investigación como algo, como este recetario, ¿no? Y esto no es así. Entonces, es importante romper con esas ideas y empezar en procesos más reflexivos de cuando hacemos investigación. Entonces, esto por supuesto es un proceso muy creativo y es un proceso en donde tenemos que registrar todas las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy hacia las variables para analizar ciertas cosas? ¿O por qué mejor me voy a las descripciones? ¿O por qué me voy a la observación? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto y cómo es que construyo conocimiento a partir de estas cuestiones, ¿no? Eso es muy importante y es un proceso creativo, es un proceso único. Cada investigación, como les decía antes, define su propio método y todos los métodos aunque se parezcan, ¿no? Aunque tengan modelos en común, pero todos los métodos son diferentes dependiendo de la propia investigación, ¿no? Entonces, es justo lo que les decía, ¿no? ¿Qué es el diseño metodológico? ¿Qué hacemos cuando hablamos de diseño metodológico, ¿no? Entonces, tomando como referente nuestro objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje en el aula, ¿no? Siguiendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo me posiciono? ¿Qué entiendo por aprendizaje, ¿no? ¿Qué decido hacer para investigar este aprendizaje? Como les decía antes, ¿puedo saber cuánto ha aprendido el niño a partir de una encuesta? Lo dudo mucho, ¿no? Creo que tendríamos que ver cómo actúa el niño frente a ciertos problemas de conocimiento, ¿no? Luego, ¿qué condiciones hay, ¿no? ¿En dónde estoy investigando? ¿Para qué quiero investigar esto, ¿no? Y luego seguir una serie de principios éticos que, bueno, es otro tema, ¿no? Pero bueno, hay que ser muy ético en la investigación. Debemos tener muy claro nuestros propósitos y el posible impacto de lo que investiguemos, ¿no? Eh, y bueno, todo esto conjugado es una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se construye eh, el conocimiento en un área determinada de estudio. También pensemos que digamos, campo de conocimiento tiene una comunidad detrás, una comunidad científica que establece sus convenciones, ¿no? Que siempre las pone, por supuesto, siempre las pone en cuestión, pero siempre tenemos este marco de cómo se construye el saber en un área determinada. Entonces no es lo mismo, como ya hablábamos antes en el asunto de la escritura académica, no es lo mismo cómo investigan los filósofos, no es lo mismo cómo investigan los pedagogos, los antropólogos, los psicólogos, los ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también debemos leer mucho, fundamentarnos mucho sobre qué metodologías hay, qué debates hay sobre cómo se investiga en un área determinada y posicionarnos frente a esto. Entonces, todo esto tiene que ver con una reflexión epistemológica. Entonces, siguiendo la misma idea de Blanca, no podemos hablar de una metodología, sino de que hay
bastantes metodologías dependiendo de las áreas de estudio y las corrientes que hay dentro de cada área, ¿no? Así en psicología, si hablamos de psicoanálisis, habrá cosas muy diferentes de si hablamos de psicología cognitiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está una gran diversidad que solamente nos va a, eh, obviamente es una diversidad tan grande que uno se espanta, ¿no? Pero bueno, si uno lee dentro de su área, se va posicionando y va tomando sus decisiones también. Entonces, también hay mucho que leer y mucho que pensar sobre cómo se investiga en cada una de nuestras áreas de interés. Bien, gracias. Ok, entonces, para avanzar en la discusión, también nos pareció conveniente, ¿no?, hablar sobre esta distinción paleozoica, diría Javier Bassi, entre lo quali y lo quanti, ¿no? Que también es un gran punto de discusión en las clases, con los colegas, en el seminario, ¿no? Y bueno, aquí nosotros partimos de esta idea, bueno, igual cuando digo nosotros me refiero no nada más al posicionamiento mío de Paco, sino también de los referentes que hemos trabajado a través de los años, sobre que, bueno, decir que una investigación es cuantitativa o cualitativa realmente no aporta mucho para la comprensión ya del problema, ¿no?, de investigación en general. Y cómo ejemplifico esto, ¿no?, sobre todo para los estudiantes igual, para que lo entiendan de una forma más sencilla. Yo les explico que, bueno, decir mi investigación es cualitativa o mi investigación es cualitativa es como, imagínense, ¿no? O sea, van a conocer a una persona, tienen un compañero que les va a presentar a una persona. Entonces, bueno, ustedes antes de conocer a esa persona le preguntan, bueno, ¿y cómo es, no? Cuéntame un poco más de esta persona, ¿no? Para yo saber un poco más de ella. Y entonces el compañero les dice, ah, sí, bueno, es una mujer. Entonces, ok, vaya, claro, es una información buena, es una información relevante hasta cierto punto, nos da algunos datos que pueden ser importantes de esta persona, pero no nos dice más, ¿no? Entonces, bueno, pues así de profundo es decir, mi investigación es quali o es quanti, o sea, realmente esto nos dice un poco de este enfoque que va a tener este proyecto en particular, pero no nos dice más, no nos dice gran cosa, ¿no? Bueno, ¿y por qué, no? ¿Y de qué forma se trabajó y con quiénes se trabajó y cuáles fueron los posicionamientos, cuáles fueron las dificultades que tuviste, cuáles fueron también, al contrario de dificultades, ¿no? O sea, los retos o los apoyos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también es útil. Bien, ok, continuamos. Entonces, pues sí, entonces yo sigo insistiendo en el punto también cuando escribimos, ¿no? Y también como profesores, eh, que esto de metodología va más allá de anunciar dónde estamos entre lo cuanto y cual, ¿no? Va más allá y, y tenemos que pensar muy bien todos los problemas que hay para poder conocer lo que queremos conocer, ¿no? Entonces creo que va más, esta diapositiva va más para insistir en el punto de la escritura, ¿no? A veces los profesores tienden a pedir justamente eso, ¿no? Anuncia cuál o cuánto, ¿no? Anuncia tu paradigma, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que las metodologías son diversas, ¿no? Entonces, decir cuál o cuánto idealmente no aporta mucho al asunto de la metodología y a la comprensión de cómo se investiga y todos los procesos, ¿no? Ya, perdón, yo quisiera aquí hacer una pequeña intervención sobre justo lo que estaba diciendo Paco, ¿no? Que a veces vemos, o sea, a veces hay mucho énfasis como en exigirles a los estudiantes, en este apartado, como decía, tienes que poner cuál es el paradigma, cuál es el tipo de investigación, cuál es el método, pero luego algo que hemos notado con los estudiantes es que ellos lo ponen súper bien, ¿no? O sea, ellos lo ponen, esta investigación tiene este paradigma, según tal y tal autor, este paradigma es tal. Esta investigación sigue este enfoque, el enfoque cuantitativo. Según estos autores, el enfoque cuantitativo es tal, ¿no? Y el método. Entonces, ellos lo enuncian, citan,
pero luego no explican, ¿no? O sea, como por qué esta investigación en particular y este tema en particular está relacionado con un paradigma, un enfoque y un método que ellos han seleccionado, ¿no? Eso también es importante y eso es algo que ellos pues no trabajan y se saltan. Entonces ahí es donde vemos justo que hace falta esta parte más de reflexividad, ¿no? Reflexividad y vigilancia epistemológica. Bien, ahora sí ya le dejo la palabra. Sí, y además, a veces, ya en casos más extremos, podría ser que incluso ya les digan, tienes que usar este paradigma y no les dan ese tiempo a los estudiantes de decir, bueno, ¿qué necesito hacer, no? Eh, y esa es otra cuestión que no ayuda mucho al aprendizaje y la investigación, ¿no? O sea, no podemos estar casados con ciertas maneras de investigar, sino que debemos ir construyéndonos y ir repensando en cada investigación, por supuesto, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a los estudiantes decidir sobre qué necesitan hacer es súper importante para que vayan reflexionando cada vez más y consolidando estos mismos saberes, ¿no? Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo sobre esto, ¿no? O sea, hay gente muy casada con lo cuantitativo, otras con otras cuestiones cualitativas, ¿no? Eh, y se cuestiona realmente la diferencia, ¿no? Por supuesto tienen alcances diferentes, ¿no? Tienen, digamos, objetivos diferentes, ¿no? Eh, y siempre me gusta explicar con un ejemplo, cuando estuve haciendo justamente esta investigación sobre tecnología en el aula, ¿no? Tenía algunos datos bien interesantes, pero que venían de estas dos vertientes, ¿no? Por un lado, en lo cuantitativo muchos decían en la Unión Europea, en varios informes que tuve que estar mirando con mucho detalle, decían, bueno, hay una correlación, ¿no? Entre escuelas equipadas tecnológicamente, o sea, con internet, con computadoras o tablets, con pantallas, pizarrones estos digitales, ¿no? Eh, Está correlacionado con que tengan mejores desempeños académicos y estos desempeños entendidos como mejores calificaciones, ¿no? Entonces decían, esta correlación les llevaba a reflexionar y a decir, bueno, con tecnología se aprende más, ¿no? Y eso más o menos por el año 2000 entre 2004 y 2008, estos informes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Estos hallazgos cuantitativos, de índole cuantitativa, insisto, eh, llevaban a que los países de la Unión Europea dijeran, ok, ahí está el asunto, hay que meter tecnología en el agua, ¿no? Entonces, hacen una serie de inversiones, equipan a las escuelas, hay un modelo nuevo, digamos, pedagógico, de una computadora por alumno, one laptop per child, o uno por uno, ¿no? Y bien, ¿no? Se equipan. Entonces dicen, ok, ahora los desempeños deben subir las calificaciones, ¿no? Deben aprender más. Eh, Unos años después, no recuerdo muy bien, como por 2013 más o menos, nuevos informes. ¿Y qué pasa? ¿No? Ahora los nuevos estudios cuantitativos dicen, no saben qué, sí había correlación antes, pero ahora no sabemos qué pasa, pero no están subiendo tanto los desempeños como esperábamos, ¿no? Y entonces ahí ya es una cuestión de revisar otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Algo se perdió, algún dato de estos estudios cuantitativos no nos está ayudando a entender qué está pasando, ¿no? Entonces ahí ya se recurren a estudios cualitativos. Entonces la Unión Europea en estas organizaciones eh, que reflexionan sobre la pedagogía, ¿no? Empiezan a leer lo cualitativo y dicen, ok, espérate. Entonces, no es tanto la presencia o no de tecnología o la inversión en tecnología, ¿no? No hay que equipar a las aulas, sino que hay que renovar también los saberes pedagógicos de los docentes, hay que renovar la práctica docente, ¿no? Entonces hay una serie de estudios y ahí ya es donde entran otros estudios ya de índole cualitativa o descriptiva, ¿no? Interpretativa, donde van y hay un investigador que ya no está midiendo nada más las calificaciones, sino que va, observa y describe qué está pasando en las aulas donde hay buenos desempeños, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que hay una serie de prácticas
y estrategias de los docentes, saberes, etcétera, etcétera, que eso jamás se va a poder obtener con un estudio cuantitativo. Entonces, ahí hay un ejemplo de un poco de los alcances y limitaciones de uno. Por un lado, lo cuantitativo te da un panorama general, ¿no? Tiene mucho alcance descriptivo, ¿no? O sea, uno puede describir un sistema educativo con varias encuestas y de una manera muy, muy concisa, ¿no? Muy concreta, de todo lo que pasa, ¿no? Pero se pierden muchos detalles dentro de lo cualitativo, ¿no? Entonces, el cualitativo ya puede ir al aula, puedes tener estudios etnográficos, estudios que ya te digan exactamente qué está pasando y por qué pasan las cosas, ¿no? Por qué sí había desempeños buenos en escuelas con tecnología, ¿no? Y por qué hay desempeños malos también en escuelas con tecnología, ¿no? Ahí lo explica todo, ¿no? Entonces, por un lado, ese es el asunto, ¿no? Y no, todavía no. Y realmente, bueno, son diferentes o no, o sea, ese es otro punto, ¿no? Eh, si bien uno puede imaginar y definir variables para entender algunas cuestiones, ¿no? Digamos, la variable calificaciones te puede decirle algo del aprendizaje de los niños, ¿no? Pero se va a perder de cosas igualmente, ¿no? Eh, Igualmente la categoría estrategia de enseñanza te va a decir algunas cosas, ¿no? Pero ¿cómo comparas estas cuestiones en un grupo de niños, ¿no? Entonces ahí cualitativo y cuantitativo podrían cumplir funciones muy complementarias, ¿no? Entonces, unos representan la realidad con variables y las miden, otros simplemente describen y categorizan, ¿no? Y reflexionan sobre todo. Eh, digamos que representan la realidad o lo que entendemos como realidad de una manera distinta, ¿no? Pero finalmente creo que cumplen las mismas funciones, aunque tienen alcances y limitaciones y tienen sus maneras de ser en situaciones específicas, ¿no? Entonces, por eso Blanca decía que es una distinción entre cual y cuanti como muy eh, no tiene frutos, ¿no? Realmente no hay mucho que pensar metodológicamente a partir de esta distinción, ¿no? Entonces, siempre invitamos a nuestros estudiantes a que salgan de esto, de tomar a la metodología como, es cualitativo, cuantitativo y se acabó, ¿no? Hay mucho más que pensar. Esa es una de las ideas centrales que queremos dejarles. Ahora sí, Blanca. Y bueno, una de las cuestiones también que queríamos hablar es los objetivos de hacer investigación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metodología también tenemos que tener claros para qué estamos investigando, ¿no? Y a nosotros nos gusta utilizar estas dos categorías distintas, ¿no? De ciencia básica y ciencia aplicada. Y así concretamente, para no llevar más tiempo, ciencia básica es justamente investigar por simplemente conocer más sobre algo, ¿no? Eh, es muy distinto de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada se enfoca mucho a la resolución de necesidades, ¿no? Eh, por ejemplo, siguiendo el mismo tema que les estaba hablando, ¿no? No es lo mismo simplemente tener como objetivo en ciencia básica, eh, quiero saber exactamente cómo son los procesos de aprendizaje con tecnología, ¿no? Ahí hay curiosidad, ¿no? No es lo mismo que en ciencia aplicada decir, por ejemplo, quiero mejorar los desempeños en pruebas, ¿no? O quiero mejorar los aprendizajes, o quiero que aprendan más, por decirlo de alguna manera, estudiantes gracias a la tecnología, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas distintas, ¿no? Digamos, ciencia por curiosidad, ¿no? Y ciencia por resolver algún problema práctico, ¿no? Entonces, digamos, la ciencia aplicada es un poco más hacia lo práctico. Y ahí hay que pensar mucho sobre para qué sirve lo que vamos a investigar. En el caso de aprendizaje, por supuesto, si esto mejora los sistemas educativos o las prácticas de enseñanza, es genial, ¿no?
Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa función que cumplen nuestras investigaciones. No sé si me está pasando algún detalle aquí, Blanca. Sí, yo creo que diferiría en este momento un poco con Paco cuando dice que ciencia básica es por curiosidad, ¿no? O sea, bueno, claro que tenemos esa curiosidad y esa intención, e igual en la ciencia aplicada, ¿no? Pero ciencia básica va justamente hacia la comprensión, ¿no? La comprensión de situaciones, de fenómenos que surgen a partir de problemas, necesidades, etcétera, ¿no? O sea, no es simplemente voy a investigar porque me dio curiosidad algo, ¿no? Sino, bueno, algo está pasando, hay un problema, hay una situación, hay una necesidad y entonces, bueno, a partir de la ciencia básica se puede comprender mejor eso, ¿no? Y yo también siempre tengo esta postura de que no podemos hacer ciencia aplicada si no hay, si no hay esta ciencia básica, ¿no? Previa. O sea, la ciencia básica nos ayuda justo a tener toda esta base de conocimientos que después nos ayudarán a generar propuestas, ¿no? De intervención, de aplicación, etcétera. Entonces, esto es básico, o sea, son igual, están relacionadas, ¿no? Pero yo siempre pienso que la ciencia básica es primero. Y sobre lo que decía Paco, bueno, también que se trabaja mucho desde investigación, hay que pensar cuál es la función de la investigación, sea básica o sea aplicada. Y la investigación tiene una función social, ¿no? Que esto es justo de los debates que también teníamos la sesión pasada y que tienen mucho que ver con lo epistemológico, es para qué hacemos investigación. Entonces, bueno, o sea, la investigación tendría que ir pensada o tiene que ser pensada como esta función social para solucionar problemas, para comprender cuestiones de diversa índole, pero que también sobre todo esté pensada para apoyar a aquellos grupos que son más vulnerables, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos una gran gama de formas de trabajarlo, o sea, lo hemos visto, ¿no? Desde la ciencia que está trabajando para tener las vacunas contra el COVID, también sobre el desarrollo de tecnologías y, bueno, por ejemplo, en nuestro campo, tecnologías que sirvan para la educación virtual, ¿no? O sea, el desarrollo de software, lo que hablaba Paco, ingeniería didáctica, pero bueno, también hablamos luego de desarrollo, ¿no? Desarrollo humano, desarrollo infantil, las cuestiones también de por ejemplo, de tecnología en electricidad, ¿no? O sea, que también, bueno, tienen un fin aplicado, pero que al final también van hacia lo social, ¿no? Y hacia la sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, bueno, ponemos un poco como en relieve esto, también para compararlo con otro tipo de ciencia que no necesariamente tiene una finalidad social, por ejemplo, el ir a buscar agua en Marte, ¿no? Cuando aquí en el planeta Tierra, bueno, tenemos grandes problemas de sequía, de hambruna, de gente que muere, de contaminación del agua, de calentamiento global, etcétera. Entonces, bueno, siempre pensar que nuestra responsabilidad al hacer investigación es hacia la función social. Ok, entonces, bueno, para ir ya cerrando el tema, queríamos también hablar un poco sobre los tipos de investigación. ¿Por qué? Porque aunque consideramos que no es tan relevante como poner estas etiquetas, sí nos ayudan muy bien luego a definir, ¿no? Y además el tener claro luego los tipos de investigación nos dan pistas justo para hablar sobre o pensar más bien nuestro diseño metodológico. Entonces, bueno, o sea, estos son como algunos, los básicos, por así decirlo, los más conocidos. También a veces se llaman de otras formas, ¿no? Pero en general, ustedes lo podrán ver, esto es como lo más clásico para llamarle, que bueno, son los tipos de investigación más descriptivos e interpretativos, los que son exploratorios, los que son más experimentales, correlacionales, y que justo tienen que ver con métodos más hipotéticos, deductivos, relacionales, los de investigación-acción, investigación-acción participativa, que tienen esta perspectiva más sociocrítica, ¿no? Hacia la participación y transformación social, aquellos que son de toma de decisiones y que están más orientados a estudios evaluativos. Entonces, bueno, estos son algunos, igual no quiere decir que no estén relacionados, ¿no? O correlacionados, o que no podríamos trabajar tal vez una investigación desde varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones de IAP o de investigación-acción también abordan lo que es la parte descriptiva e interpretativa, ¿no? O lo exploratorio, bueno, también puede trabajar con lo experimental y lo correlacional. Entonces, bueno, para finalizar también queríamos
hablar de forma muy breve de modelos de método, ¿no? Tanto cualitativos como cuantitativos. Y bueno, desde nuestro campo nosotros podríamos contarles un poco, estos son algunos de los modelos de método que son más trabajados desde los diferentes investigaciones y referentes teóricos. Bueno, está lo que es la etnografía, ahora la etnografía virtual que ha cobrado como más intensidad durante esta pandemia, lo que es investigación-acción, IAP, que no son lo mismo, son modelos de método diferentes, el método biográfico, la ingeniería didáctica, sistematización de experiencias, en el campo de la pedagogía particularmente, la lesson study, ¿no? Y bueno, en la cuestión de los modelos cuantitativos, tenemos estos enfoques de diseño metodológico que también igual, o sea, no es que sean los únicos, ¿no? Los ponemos como algunos ejemplos más básicos. No los trabajamos, así que tampoco los conocemos demasiado. Pero bueno, se dividen sobre todo en diseños experimentales, los diseños no experimentales. En el caso de los diseños experimentales, se relacionan más con estos grados de control en los procesos de medición, ¿no? De variables y de manipulación de variables. Y que bueno, también tienen esta distinción sobre los contextos donde pueden ser realizados, ¿no? Puede ser un contexto de campo, puede ser un contexto de laboratorio. Y bueno, en el caso de los diseños que son no experimentales, aquí tenemos la parte más de observación y análisis en un ambiente natural, ¿no? Ya sin esta manipulación de variables. Y aquí, por ejemplo, tenemos ciertos instrumentos como las encuestas de opinión o estudios ex post facto, que tienen unos alcances pues más de correlación, ¿no? Y explicativos, o sea, van hacia este tipo de investigación más exploratoria y explicativa. Entonces, bueno, estos son, como les dije, algunos, pero hay muchísimos más, o sea, modelos de método no podríamos acabar de hablar de ellos en una sola sesión, o bueno, no sé ni en cuántas sesiones, ¿no? Y como ustedes saben, y ya lo repetimos bueno, lo mencionamos al inicio, son modelos de método, pero que a final de cuentas, a partir de ellos, surgen otro tipo de ajustes metodológicos que van acorde a cada investigación, ¿no? Y a los objetivos que cada investigación plantea. Bien, pues compañeras, compañeros, entonces, para terminar, bueno, no sé si Paco, ¿quieres agregar algo más? No, adelante, adelante. Ok, bueno, pues con esto terminaríamos. Bueno, estos son algunos de los referentes, algunos de los muchísimos referentes que usamos siempre para este tema, que luego, bueno, si alguien está interesado, les podríamos compartir. Pero para cerrar, bueno, quedamos al pendiente de sus dudas, sus comentarios, sus aportes. Nos gusta también lanzar alguna pregunta de reflexión al final, ¿no? Para fomentar un poco la participación, que es sobre, bueno, ¿qué opinan ustedes, ¿no? Desde sus propias experiencias, ya sea como docentes en áreas de investigación, como tutores de proyectos de investigación o haciendo investigación, sobre lo que es la distinción metodología-método y también esta distinción entre lo cual y lo cuanti. Pues bien, muchas gracias y con esto ya terminamos la presentación. Muchas gracias, Blanca y Francisco. Les agradezco mucho por este aporte. Tal vez, compañeros, hay alguna consulta, alguna pregunta para dirigirla a nuestros facilitadores. Bueno, Anita, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, realmente es una pena, tuve problemas con mi internet, no pude escuchar todo y espero volver a revisar la grabación. Pero respecto a lo que tú, Blanca, hablas del tema de la investigación quali, quanti y mixta, pues que es la que se utiliza, o sea, yo lo que tengo claro y tengo entendido es que tú cuando planteas una investigación, tú tienes que mirar tu metodología que tienes pensada trabajar. Tú no puedes decir, o sea, cual y cuanti, o lo cual y o lo cuanti es válido o no es válido. O sea, eso está en teoría. Tú lees eso, los autores te hablan respecto a la investigación cuantitativa, a la investigación cualitativa y a la investigación mixta.
Y cuando tú vas a presentar una propuesta de investigación, tú tienes que establecer tu investigación, con qué metodología la vas a trabajar. No puedes dar la libertad de decir, pongan cualquier cosa. Yo he presentado, yo estoy realizando mis estudios también, ahorita estoy haciendo una investigación y la universidad me exige que lleve un formato, me exige que lleve un proceso de cómo se va a realizar la investigación y tienes que decir cuál es la metodología que vas a utilizar. O sea, no sé si te entendí mal o simplemente tú decías que el quali y el quanti no es o sea, puede que no necesariamente tienes que ponerlo así. Como te digo, no sé si lo dijiste así y tú me aclararás, pero, o sea, la parte formal de la investigación tú no puedes dejar de lado. Si tú vas a presentar una propuesta, tú tienes que establecer qué método, qué técnica, qué instrumento, qué enfoque vas a trabajar, qué paradigma. O sea, eso es clarísimo. Y lo que a mí me gustaría también es, si bien estamos nosotros enfocando este curso está muy claro que está enfocado hacia las ciencias sociales, pero nosotros tenemos, ¿sí? En el instituto, y eso desde el inicio le había planteado yo a Vini y con quienes estuvimos al inicio, a mí me gustaría que ustedes pudieran plantearnos qué metodología, qué método, qué técnica pueden realizar nuestros compañeros que realizan investigación técnica y tecnológica. Cuando tengo a alguien que dice yo quiero hacer un nuevo prototipo de macetas o yo quiero trabajar sobre seguridad informática. O sea, me gustaría que pudiéramos a los compañeros guiarles respecto a ese tema, a cómo pueden trabajar sus propuestas, qué metodología, qué método, qué técnica, qué instrumento, porque siento que eso es lo que nos estamos con esas dificultades en la institución y que muchas veces los compañeros se han quedado con el tema del quali quanti mixto, grupos focales, entrevistas a profundidad y cosas así. A mí me gustaría saber qué métodos se pueden utilizar para trabajar justamente proyectos técnicos y tecnológicos. Esa es mi pregunta. Gracias, compañera Ana. Sí, justamente una de las ideas centrales de la charla es precisamente que no solo es anunciar esto, lo que defendemos a nosotros es que si bien incluso las revistas en las que hemos publicado nos piden a veces, ¿no? O sea, ven así, pero dime exactamente dónde te adscribes, ¿no? Si, en qué tipo de paradigma dentro de nuestra área te adscribes, ¿no? Te identificas como, ¿no? Y está bien, lo que decimos nosotros es que hay que ir más allá y hay que reflexionar sobre una serie de cosas, sobre cómo construimos conocimiento. Y el asunto es que, digamos, como les decíamos, ¿no? Hay muchas metodologías, depende de su propia área, ¿no? Nosotros damos el ejemplo de las metodologías que utilizamos nosotros en nuestras áreas académicas, ¿no? Por supuesto. Y justo lo que les insistía era precisamente que eh, leyendo investigación sobre lo que nos queremos, sobre lo que nos interesa, es cuando nos damos cuenta de qué debates hay en metodología, de qué técnicas hay, de qué instrumentos hay. Entonces, es una cuestión de revisión de referentes teóricos sobre nuestras propias áreas. Ahora mismo, si usted me pregunta sobre ingeniería, por supuesto, yo no he investigado en ingeniería. Yo soy psicólogo, soy maestro en investigación educativa y doctor en ciencias del lenguaje. Entonces me interesa el discurso, me interesa el análisis del discurso, me interesan los procesos de producción, procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que no le podría decir, a menos que, le decía, cada área tiene sus referentes, incluso en ingenierías deben tener sus propios índices científicos donde habrá diferentes temáticas que son muy diferentes a los nuestros de ciencias sociales, evidentemente, ¿no? Entonces ahí el trabajo es más bien una cuestión de una trayectoria única de cada investigador que busca sus propios referentes y que empieza a relacionarse con los debates de su propia área, los paradigmas de su propia área,
las técnicas de su propia área y todos los avances que hay dentro de su propia área. No sé, Blanca, si quieras enriquecer. Sí, gracias Ana. Sobre tu primera pregunta, igual, ¿no? Como te decía Paco, o sea, no se trata de no enunciarlo. El problema es cuando parecería que metodología es como tú lo mencionas, ¿no? La metodología es cuanti o cual, o sea, no, la metodología no es que sea cuanti o cual, y la metodología es mucho más que eso. La metodología es mucho más que enunciar si un proyecto es cuanti, cual y mixto, si es de este paradigma, si usa este método, etcétera. La metodología implica toda esa reflexión también sobre el por qué tú vas a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo que compartíamos y también que venía de las experiencias previas que habíamos tenido, es que parecía que esa era como lo más importante, ¿no? O sea, y que incluso nos hemos topado incluso con casos donde mucho antes ya de definir un tema de investigación, los estudiantes te dicen, voy a hacer lo cual, y entonces es como, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decidir cómo vas a hacer este diseño si antes, bueno, no has problematizado, no has definido un tema de estudio, no has puesto tus objetivos, los objetivos específicos, porque eso ya te da pistas, ¿no? Sobre luego cómo va a ser este enfoque metodológico que vas a trabajar. Entonces, claro, o sea, los quienes hemos hecho proyectos y te hemos tenido que presentar ante proyectos, por supuesto que tenemos que enunciar estas cosas, claro, pero eso no es lo que, no estamos diciendo que no hay que enunciarlas, no estamos diciendo que hay que pensar que esto no es lo único que hay que enunciar, o que si lo enunciamos también hay que justificar y hay que reflexionar por qué es así para cierto proyecto, ¿no? Como yo les decía, no sé si estuviste en ese momento, yo creo que sí, porque ya fue al final, pero yo les decía que muchas veces en los protocolos que entregan los estudiantes, o sea, ellos lo enuncian súper bien, ¿no? O sea, voy a usar este paradigma, voy a usar este enfoque, voy a usar este método, y según estos autores, este paradigma, este enfoque, este método son tal y tal cosa, pero luego jamás lo vinculan con sus propios proyectos, ¿no? Esa es la cuestión. Y que, bueno, también mencionábamos que no es que haya un pleito, ¿no? Por eso decíamos de esta distinción paleozoica entre quanti y quali, porque no es que haya un pleito entre ambos son bastante complementarios, pero bueno, esta complementariedad también va a depender de nosotros, ¿no? De las decisiones que tomemos sobre este diseño. Y luego de lo que nos pedías, igual, ¿no? Como le digo a Paco, o sea, si yo me pusiera ahorita a hablarte de técnicas enfocadas en ingeniería, etcétera, yo creo que además de que estaría recordando un poco de lo que vi en la maestría, pero me estaría inventando, porque pues no es el área, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, y que aquí concuerdo con Paco, y también lo digo desde ya una experiencia propia como en investigación, como investigadora, es que lo que ayuda mucho es justo leer investigaciones sobre el tema que nos interesa, y que esto es parte justo del proceso de investigación. Nosotros cuando problematizamos, después de la problematización, bueno, o durante la problematización, hacemos esta parte de sistematización teórica, ¿no? La cuestión de los antecedentes, el estado de la cuestión, donde nosotros buscamos toda la información que haya actual, por ejemplo, sobre investigaciones actuales que hayan o que se estén enfocando en nuestro tema, ¿no? Y esto nos ayuda un montón porque nos acerca también a una parte teórica, pero también nos da como estas pistas de, mira, o sea, en estos contextos internacionales y nacionales, desde otros campos se ha trabajado este tema y se ha trabajado de esta forma, ¿no? Estos son los referentes que han usado, estos son los objetivos que han tenido, esta es la metodología que han desarrollado, y todo eso nos ayuda mucho porque nos da pistas también y bases para luego cómo podemos trabajar nosotros mismos. Entonces, bueno, Ana, eso es lo que te podríamos decir. Espero que haya sido de utilidad. Gracias. No, sí, muchas gracias. Más bien, sí quería que se hiciera como esa aclaración, porque cuando tú dices la metodología o no es metodología, decir el método o no es metodología, si es metodología, también, por supuesto que es esa metodología y cómo vas a sustentar esa metodología, ¿sí? Eso está clarísimo, porque tú no puedes decir, voy a ser cualitativo y voy a hacer historia de vida y voy a utilizar una observación participante. No, o sea, tú tienes que, cuando escribes metodología, tienes que poner tu enfoque, tu técnica, tu instrumento, pero tienes que saber por qué lo pones y cómo lo vas a utilizar. Eso, nada más. Sí quería, o sea, como que se aclare eso, porque de pronto no quisiera que quede en el aire y que después digamos, no es que no ha sido de poner esto, no, sino más bien es cómo justificas esa metodología
¿sí? ¿Cómo vas a tener el soporte? Porque no es poner por poner, sino es, como tú dices, basándote en todo tu diseño. Eso nada más. Muchas gracias. Exactamente, Gracias, Ana. Anita. Sí, Siga, por favor, exactamente. Francis. Es argumentar, ¿no? Precisamente en la riqueza de los argumentos ahí está como un montón de proceso de investigación, ¿no? Tenemos una pregunta del live. Dice, las diferencias entre métodos y técnicas de Adrián Criollo. Gracias, Adrián, por tu pregunta. Justamente hablábamos de eso. El método es el paso, ¿no? La serie de pasos, el proceso que hacemos para construir todo el conocimiento que estamos tratando de obtener en la investigación, ¿no? Entonces, digamos, el método es cuando sistematizamos y cuando escribimos estas decisiones que hemos tomado sobre el proceso de cómo vamos a investigar, y ya las técnicas son, bueno, esas ayudas que hay, ¿no? Esas maneras de obtener o de construir datos, ¿no? Yo diría más bien construir datos, ¿no? Entonces, si el método, como les decía, es propio de una investigación, el método puede usar técnicas, ¿no? Puede usar diferentes técnicas. En nuestro caso, no sé, en nuestras investigaciones a veces utilizamos la técnica de entrevista, la observación participante, podríamos llegar a utilizar encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las técnicas son esas maneras de construir datos, ¿no? Pero bueno, se configuran en un proceso que es la definición de este método, ¿no? No sé si hay algo más que enriquecer de esto, Blanca. No, bueno, para tal vez aportar un poco, igual, como les digo, nosotros siempre podemos dar algunos ejemplos también desde nuestro campo de trabajo, ¿no? Que además para que podamos explicarlos mejor. No sé, yo pensaría un poco en la cuestión de etnografía, tal vez, ¿no? Ahora la mencionaré como un método, aunque esto luego genera un montón de otras discusiones, porque, bueno, dependiendo también mucho de los autores, se considera como enfoque, etcétera, ¿no? Pero bueno, solo para ponerles este ejemplo, no me voy a meter con esa discusión ahora. Pero, por ejemplo, en etnografía, que tenemos este, digamos así, método etnográfico, y bueno, tenemos ciertas técnicas que nos ayudan, ¿no? Bueno, una técnica en particular que es la observación participante, ¿no? Esta es la técnica. Y luego la observación participante se sistematiza a través de ciertos instrumentos, ¿no? Clave, que en este caso serían lo que es la guía de observación, el diario de campo, ¿no? Entonces, bueno, pensar un poco tal vez como en esta tal vez jerarquía o por así decirlo, ¿no? Lo que decía Paco, el método es este proceso y el proceso engloba ciertas técnicas o estrategias para obtener información, ¿no? En este caso, bueno, la observación participante. Pero luego, bueno, para obtener estos datos también necesitamos herramientas o instrumentos. Y entonces ahí es donde tenemos, qué sé yo, las guías de entrevista, las encuestas, los tests, lo que es el diario de campo que les decía, un guión de grupo focal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también dependiendo mucho de cada método, habrá ciertas técnicas y ciertos instrumentos que ustedes puedan utilizar. Y nuevamente aquí la sugerencia es que si tienen dudas sobre esto, siempre, siempre la revisión teórica, revisión de qué se ha trabajado dentro de su área sobre su tema es muy clarificadora. Entonces, háganla, se los recomiendo mucho. Gracias. Listo, eso sería justamente las preguntas que teníamos a través de la plataforma Zoom y la que nos ayudó Francisco, muchas gracias, a través de la transmisión en vivo en Facebook Live. Con esto, y al ver que no hay más preguntas, nuevamente les agradezco, Blanca, Francisco, su disponibilidad, su predisposición para colaborar con nosotros. Me parece que estamos teniendo una muy buena acogida, tanto de parte de los docentes como del público en general con este programa. Esperamos con ansias la siguiente y última charla que ya la vamos a planificar con ustedes. Muchísimas gracias por su colaboración nuevamente a la función sustantiva de la investigación de nuestra institución. Listo, muchas gracias a todos y todas y una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, compañeros. Un gusto siempre para nosotros contribuir eh, al área de la investigación en el ISTA. Nos vemos en la próxima charla. Buenas noches y que pasen muy bien.